Vos sos un pibe que le ofreció al diablo su vida, detestaba a Dios y planeaba morirse a los 29 años. Yo le dije, mira, sí, yo tengo un pacto con el diablo, yo no me interesa conocer a Dios, si tu Dios, o sea, si tu Dios, pero no porque no existiera, sino porque es el tuyo y no el mío. Si tu Dios me quiere, bueno, que haga algo, yo no pienso hacer nada. Vos le querías llevarla contra Dios, tu lema era... Yo quiero ir para hacerte la contra, yo me quiero llevar tantas personas como pueda lejos tuyo. Como de los 5 o 6 años recuerdo soñar casi todas las noches de mi vida que me mataban. Hasta que conocí a Dios, yo Wow. soñaba que me mataban todos los días. Desde niño soñabas que alguien te mataba. O sea, hasta te mataban de la misma forma. Era como... Todos los días de la misma forma. Dios es un papá de familia ejemplar. Servís a Dios, adorás a Dios. ¿Qué pasó en el medio? O sea, ¿qué transformó toda esa oscuridad en luz? O sea... Pasaron 2 cosas. ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast sobrenatural. Hoy me acompaña un amigo de la vida, el señor Emanuel Scherger. ¿Qué haces, Emma? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Bien, estoy muy contento. Estoy también muy emocionado porque estamos estrenando formato. Estamos estrenando testimonios sobrenaturales. Hay que registrar la marca todavía. Pero me encanta esto de empezar a romper también, viste, con algunas cosas de... No, viste, siempre escuchamos a algún predicador o cantante famoso. Y yo sé que todos estamos llenos de historias que cuentan el poder de Dios, de testimonios. Y a mí particularmente la tuya me impactó mucho. Los que no saben, Emma era mi líder de adolescentes cuando yo era adolescente, ¿no? Ya ¿hace cuánto de eso? Uf. Y 7 años, 8 capaz. Yo creo que más, tengo 28, así que debe ser como 12 años. Sí, claro, una... fue un lapso, ¿no? Fue sí, un lapso de tiempo. Fue un montón de tiempo. Sí. Y nada, la verdad que te tiré. Bueno, con Emma también hemos trabajado para traducir mi contenido al inglés. ¿Querés hacer el chivo de Native App? No, está muy bien. Buenísimo. No haga chivo, pero tiene un Native App, una organización para traducir contenido a todo el mundo. Quiero arrancar, antes de nada, preguntándote cuál es el primer recuerdo que tenés de tu infancia. ¿Qué es lo primero que te acordás de cuando eras chico? Wow. Son preguntas que te hacen siempre, ¿viste? O sea, vos te juntás con un amigo y te dicen, ¿cuál fue tu primer recuerdo? El mío creo que fue un partido de Boca, en serio, tío. Boca por penales o algo así. ¿Vos no sé, te acordás algo de esa parte? ¿O te maté con la pregunta? No. A ver, hace un tiempo, tipo, este año arranqué justo terapia. Y quizás por eso hay como muchas imágenes que están como claro, más a flor de piel que mezcladas otras, también, ¿viste? ¿no? Claro, está todo muy mezclado. Ya. Sí. Creo que es como una imagen de cuando era chiquito y estaba mirando la tele y mirando música. De una. Pero vos sos de familia cristiana. Soy de familia cristiana. O Sí. sea, vos naciste y ya ibas a la iglesia por default. Sí. ¿Y te gustaba ir cuando eras chico? No, No. para nada. No, pero ahora vas, ahora te gusta. Ahora voy por convicción propia, sí. Perfecto. Pero tus hijos van porque lo llevaste. Y sí. Claro, Si así dijeran tiene que no ser. quieren ir, sería como interesante la situación. Claro. Muy pequeño para dejarlos solos en casa, por ahora. Sí, es como tenés 3 años, no quiero obligarte a ir a la iglesia, te dejo solo, ¿viste? Claro. Como que no es un buen escenario. Pero bueno, ¿no te gustaba ir a la iglesia? No. Nunca te gustó. No, desde muy chiquito hasta Hasta tu conversión, digamos. hasta que conocí a Dios personalmente, no me gustaba ir. Y hacías así como, no sé, como te enojabas con tus viejos porque te llevaban en ese sentido. Sí, claro. Recuerdo puntualmente que me enojaba muchísimo los domingos tener que ir a la iglesia porque daban capítulos nuevos de Dragon Ball. Dragon Ball Z. Claro, sí. Yo era fan y no me dejaban verlo, por supuesto, porque Era del diablo. era del diablo. Claro, era Yo muy tenía del que ir a la diablo. iglesia y me lo re perdía. Y a veces, mi abuela, Dios la bendiga, Te dejaba verlo a escondidas. mi abuela me invitaba a quedarme en su casa y yo podía ver Dragon Ball y ellos iban al culto. Pero pasaba poco porque no me dejaban faltar. Entonces, claro, a mí me pasaba con Boca. Boca jugaba los domingos, lo mismo. Y a veces no tenía ganas de ir porque jugaba Boca. Habría que empezar a cambiar el día del culto, ¿no? Como un sábado, un Shabbat por ahí, ¿no? Como sugerencia, anótenlo ahí al pie. Pero el contexto creo que es interesante porque, no sé, uno siempre... Cuando vos contabas tu historia, yo me acuerdo que me quedé como así en shock. Y uno siempre se pregunta en qué momento se empieza a partir eso. Pues digo, vos nacés en una familia cristiana y llegás a básicamente odiar a Dios, ¿no? Como, esos son 2 puntos, A y B.
¿Cómo se llega de un lugar a otro? O sea, ¿qué fue pasando en el medio de alguna manera? ¿Hubo algún, no sé, un clic así que vos digas, medio que creo que odio a Dios? ¿Así? ¿Que te acuerdes? Sí. Sí, o sea, en mi casa había como momentos complicados, conflictos familiares quizás, viste, dentro del hogar. Y quizás yo he escuchado situaciones mucho peores. Claro. Siempre hay gente que la pasa peor. Pero bueno, de la manera en que, no sé, Dios me hizo o lo que sea, para mí era demasiado difícil de llevar. Y como que desde muy chiquito, o sea, justamente parte de las primeras memorias que tengo es desde chiquito, Ok, como, como yo diría que niñito. 5 años. O por sea, ahí. full niño. Sí. Ok, Ya con las intenciones muy claras de que no quería saber nada con Dios. Creo que tiene que ver un poco con eso, quizás por la disidencia claro. entre lo que por ahí la iglesia y lo que uno escuchaba y lo que tenía que ser y lo que pasaba. Entonces como que eso Claro, pero de asumo tan yo que... chico es como. Ni siquiera sé si uno lo piensa. Como no lo pensabas, medio que solo sentís a esa edad, ¿no? Sí. Era como, cuando era tan chico creo que era como una atracción. Ok. Como que no me gustaba todo esto y me atraía todo lo que no Ok. estaba bien, digamos, ¿no? Claro, viste, Y lo prohibido siempre tiene otro gusto, ¿no? sí, sí. Entonces era Sí. como. Era como. A vos te llevaban, pero vos no querías ir. Y encima, supuestamente, ahí era todo lindo, bueno, perfecto. Y había una disidencia con lo que a vos te pasaba. Claro, tal cual. Entonces, vos de chiquito empezaste a decir, esto no es para mí. Ujú. Pero aún así, es como que siento que nos movimos un casillero. Porque creo que no quiero ir a la iglesia. Creo que no. Odio a Dios. Es como, ¿qué fue pasando en el medio, no? Como digo, hay así como un, no sé, un siguiente paso, no sé, un momento que vos recuerdes como. Pues nunca dejaste de creer en Dios. No, nunca. Eso es muy fuerte. O sea, Mm. para vos que Dios existiera era indubitable. Sí, nunca lo dudé. Para mí siempre existió. Creo que habrá sido a los 7, 8, o al menos eso recuerdo yo. Capaz, viste, la memoria te juega algún truco, te da un año Claro, más, un año sí, menos. sí. Calculo que sería un año más a lo sumo. Eh, Como que llego a ese punto en el que yo hablando o sea, pensando en mi vida y qué sé yo qué, tan chiquitito, pero ya estaba convencido de que le quería hacer la contra a Dios, como que estaba decidido, Ok. yo no quiero esto para mí, te quiero hacer la contra. Pero hacer la Como, contra como en el sentido de, tipo, si vos decís que mentir está mal, voy a mentir. claro, Ok, a esa edad como que, bueno, las cosas malas de pequeño quizás, ¿no? Pero ya tenía una idea de que no quería seguir a Dios. Como que lo que había venido pasando era más bien, creo que fueron una serie de decisiones lo que acumuló a llevarme al punto B, como vos decías, como que por ahí desde chico me pasaba esto de que estaba este choque entre las dos cosas, tipo lo que pasaba en casa y lo que uno escuchaba y lo que sentía de parte, lo que uno escuchaba de la iglesia y todo, claro. y en mí ir tomando decisiones que a propósito yo intentaba alejarme de Dios, como si yo sabía que esto estaba mal, si en la escuelita decían mirar Dragon Ball Z está mal, bueno, yo era fan, Ok, ¿cachás? sí. Y quizás son pavadas, como que la intención del corazón es lo que cuentan estas cosas, ¿no? Y como que yo le daba mucho terreno a todo lo que estaba mal. Como que, bueno, esto está mal. Y yo trataba de investigar más sobre eso, trataba de meterme más en eso. Y creo que ir alimentándome tanto de tantas cosas malas fue lo que fue fomentando cada vez más el odio y mi alejamiento de Dios, ¿no? Me parece igual alucinante porque seguías siendo un niño. O sea, como. Sí. Porque viste que a veces uno se pregunta como, che, ¿y los nenes? No sé qué onda con Dios, pensarán, no pensarán. Y es como, no, los nenes repiensan. O sea, por ahí. Sí, es tremendo. Vos eras como, no sé, un caso, no sé si decir particular, ¿no? Supongo que va a haber muchos como vos. El culo. Pero sí creo que es evidente que uno de chico resiente esas cosas, Mal, ¿viste? sí, tenés tu propia postura, todo. Por Claro. más que no se escucha, ¿no? Porque y eso Sí, es heavy. eso es heavy. O sea, no. Cuando Porque uno nadie es. lo sabe. ¿No? Literal. A lo sumo, si sos un nene muy charleta, lo hablabas con alguien, ¿no? Pero. Ujú. Más, yo me acuerdo. Es una pavada, pero. Yo tenía 5 o 6 años. También, mis primeros recuerdos, hay un partido de Boca y después peleándome con un nene en el jardín porque él decía que Goku era más poderoso que Jesús. Yo decía, no hay chance, ¿entendés? Tipo, Jesús lo revienta a Goku. Yo no sé por qué pensaba, ni siquiera había visto Dragon Ball Z, ¿viste? Pero es evidente que uno de nene como que va forjando todo eso. Mientras vos te pasaban estas cosas, no sé,
tus maestros de escuelita o tus viejos como que se percibían eso o vos eras todo muy para adentro? No, nadie percibía nada. Yo era muy para adentro, sí. Sí. O sea, te guardabas todo esto que te iba... Sí. O sea, me imagino que igual era como que se debía notar como, Emma está haciendo bardo otra vez, ¿no? Como... Claro, sí, igual se notaba. Era como, no te digo que era el súper bardero del mundo, pero era medio bardero. Y me gustaba llevar la contra. Pero siempre fui muy como adentro de lo que era mi casa, siempre fui muy para adentro, en mi Ok. propia cabeza, En tu mundo. en mi mundo. Entonces, como que creo que nadie se enteró de nada hasta que conocí a Dios, más o menos. Literal, de hecho. Ok, cuando vos conociste a Dios empezaste a hablar de todo ese proceso. Pero no Sí. me quiero adelantar porque seguimos Sí. No, avanzando no. hacia ese punto. Vos le querías llevarla contra Dios. Claro. ¿Cuándo se produce como el salto de decir, ok, yo no es que no solo te quiero hacer la contra Dios, sino que voy a hacerte la contra y voy a empezar a literalmente hacer todo lo que está a mi alcance como para... No sé. ¿Qué es llevarle la contra a Dios? Mira, esa creo que es una buena pregunta, ¿no? Como, ahora que lo estoy pensando, ¿qué sería llevarle la contra a Dios? Como, ¿portarte mal vos? No, tipo, te afectás a vos. O sea, en esa concepción tuya de niño ya adolescente, ¿qué significaba llevarle la contra a Dios? Viste que, bueno, Dios ama a todos y quiere alcanzar a todos. Y bueno, yo ese mensaje como que lo conocía, obviamente. Ok. Sabía de la Biblia, sabía. Y para vos era verdad. Y sí, claro. Ok. Entonces, en un punto, yo recuerdo pararme delante de Dios, o sea, Como orando. hablando con Dios. Sí, yo Ok. siempre tuve una relación así como de hablarle. más Ok. y decirle, yo quiero ir para hacerte la contra, yo me quiero, yo me quiero llevar tantas personas como pueda lejos tuyo. Ese era O sea, tipo, mi proyecto de vida. tu statement, como tu lema era: me voy a ir al infierno, Claro, sí. me Tenía llevo bien a todos claro. los que pueda. Sí, Wow, sí. qué fuerte. Y tipo, ¿no pensabas que no sé que en el infierno te iba a sufrir? Porque digo, en tu concepción existía, hay gente que ni piensa que es real, ¿entendés? Sí, re. Pero vos era como, sí, no me importa, era como... Sí, no me importaba, qué sé yo. Y ese era tu plan de vida. Ese era mi proyecto, sí, tal cual. ¿Y en qué consistía ese proyecto? Digo, como... La idea era como... No sé, supongo que debe haber muchas formas de llevar gente al infierno. Ahora que lo pienso, ¿no? Nunca me puse a pensar en esa lógica, ¿no? Pero Sí. debe haber un montón de formas de llevar gente al cielo. No tipo, que predicás, ¿no? O que le orás, qué sé yo. ¿Cuáles serían las formas en las que llevas al infierno? ¿Qué sé yo? ¿Matar gente? No sé. Pero tipo, ¿cuál era tu plan en un sentido? ¿Viste? Como... No era nada ilegal, Claro, ¿cómo se baja a tierra ese plan? totalmente. Bueno, creo que pasaba un poco por lo que me pasaba a mí, ¿no? O sea, yo vivía consumiendo cosas que sabía que me alejaban de Dios, lo hacía a propósito porque sabía que me iba a alejar de Dios. Ok. Yo me sentía lejos. Entonces, y yo en ese momento mi mayor fuente de alimentación en contra de Dios era la música. Yo quería ser músico Ok. y de rock y todas esas cuestiones así satánicas que se decían satánicas en ese Ok, momento. tipo heavy metal, gente maquillada así como... como Claro, esa sí, onda. sí. A mí me copaba Kiss, todo eso que era Ok. como antes, no lo vayas a escuchar porque escuchabas un tema y eras el No, diablo. olvídate. Sí, si veía Dragon Ball, te iba al infierno, imagínate escuchar Exactamente. Kiss. No, era como... Exacto, era como lo peor de lo peor. Bueno, yo quería ser ese tipo de. Yo quería ser eso de mi vida. Yo quería ser un. Ok. Vos querías ser un cantante famoso, Sí. pero conscientemente mover lo que Claro. tengas que mover para que se vayan Claro, para abajo. porque en ese momento se decía también que esa música la gente la hacía con mensajes subliminales y toda Ok, esa toda movida. esa onda. ¿Te acordás? Qué loco que estábamos en esa época. No digo que no sean verdad esas cosas, solo que lo miro en retrospectiva y digo como... Qué loco que estábamos. Exacto, sí. Y bueno, con toda esa movida, o sea, yo fui formando. Ese era mi proyecto. Yo quería hacer eso. Yo Claro. quería ser cantante, famoso. Vos hoy cantás para Dios, digamos. O sea, hoy cantás en la iglesia, todo, tipo, adorás a Dios. O sea, sos un re buen cantante, digo. Tenía sentido también el proyecto. No es como que tu proyecto era ser futbolista y eras horrible cuando entendés. Era como un Claro, proyecto que claro. hasta tenía sentido de alguna manera. Y puede ser, sí. Entonces tu plan era cantar y llevarte la mayor cantidad de gente posible. Claro, sí. ¿Y qué pasos fuiste dando? No sé, mirá lo que te voy a decir. ¿Sabes qué me vas a acordar? No sé si leíste alguna vez Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis, pero es un libro en el que el autor de Narnia básicamente se pone en el lugar de un demonio y empieza a escribir cartas, ¿viste? Como, hacemos esto para llevar gente, hacemos lo otro para llevar gente, y siempre apela como a un demonio superior que lo ayude y toda esa onda. Si vos querías hacerle la contra a Dios y te querías llevar gente para abajo,
Mm. ¿Hubo algún momento como de, che, medio que, no sé, el diablo, digo, ¿no? Como medio que estamos en el mismo team. Porque viste que inclusive es como, mirá el puente que te hago. Los mensajes subliminales y toda esa onda también se atan a gente que vende su alma al diablo. Sí. Entonces es como, ok, yo quiero ser mega famoso, llevar gente para abajo. Salió a vender el alma, pienso, no sé, hablando mal y pronto. Fue para ese lado lo tuyo. Fue para ese lado, sí, como te conté. Yo por ahí con Dios tenía esta relación, que es la que tengo hoy, que es como, bueno, de charlar con Él, ¿no? Así, Ok. como orar, charlar con Él, realmente. Y en su momento hice lo mismo, o sea, fue como, ya fue, voy a charlar con el diablo, o sea, si yo lo que quiero hacer es hacerle la gamba. Claro, Fue como, como. che, escúchame, yo no quiero nada. O sea, sí quería ser famoso, poner esos delirios de grandeza que por ahí algunos tienen. Sí quería todo eso, pero era más bien como bueno, yo quiero eso, si me lo das genial, pero si no, igual me quiero llevarla, o sea, igual Lo que quiero hacer, pueda. claro, sí, sí, o sea, mi interés es hacerla contra Dios, así que estoy de tu team. Claro, ser Eh, famoso era secundario, tipo. claro, algo así, o sea, supongo que esta será tu herramienta, era como una cosa así, ¿viste? Así que vamos por ahí, Ok. ¿Y pero sí, te entonces esa acordás? fue como mi ¿Te acordás conversación. como esa oración ese día, tipo, cómo Sí, fue? sí, sí. Tipo, que le. No sentí nada, o sea, no es que Sí, pasó como que de repente claro. oscureció la O se cortó la habitación. luz, ¿viste? Como tipo. ¿Viste? Algo así, ¿no? No, no, no pasó nada en ese momento, no, no, en ese Ok. momento. Ya a mí me pasaban algunas cosas igual, así como raras, pero en ese momento no pasó nada, fue como que, Fue, sí, fue una como charla, hablar al ¿viste? aire. Claro, sí, sí, no sentí nada, ni nada. Ok. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste ese grito de Mm, contá conmigo? yo calculo que habré tenido tipo 10, ponele. No. 10, 11, sí. A mi memoria eras más adolescente cuando hablamos de esto, pero eras un niño, amigo. Sí, porque yo recuerdo que a los 12, justo más, sí, a los 12 creo, me cambié de cole, conocí Ok, a mi novia y mi esposa, todo, a Yami. Y como que cuando yo llegué a ese colegio yo ya era así. Entonces, ok, vos ya, fue ya antes tenías de tu eso. misión. Claro. Qué fuerte, amigo. Sí. Y, o sea, todo Por eso digo, esto, cuando pienso que mi recuerdo es a los 8 o a los 5 es como, está más o menos ligado porque a los 10 yo ya sé que tenía esta determinación. Entonces, medio que empezó claro, de chiquito la idea. wow. Entonces, qué fuerte. Entraste a tu colegio nuevo, vos ya con este mindset, con esta cabeza y con esta idea de Sí. a los que me puedo llevar, me los quiero llevar. Y Sí. de vuelta, ni la droga ni nada, tu camino era la música, como Claro, sí, para tal hacer cual. eso. Tal cual. Yo tenía un proyecto de vida así re delirante de que yo era medio como, yo quería igual drogarme, yo quería Ok, todo eso, sí. pero no quería incitar a la gente a drogarse y nada. No, Mi idea era solo quería que arrastrarlos con vayan la al música, infierno. por ejemplo. Claro, sí, solamente. Para hacer la contra de Dios, no porque tenía algo en contra de la gente, ¿no? Pero Claro, sí, sí, sí. No porque el infierno sea particularmente cómodo, ¿no? Era como solo claro, porque sé que le va a claro, molestar. claro, Entonces era era como una que vos contra estabas hacia en. Dios. Había un enojo muy fuerte hacia Dios. Sí, sí, sí. Y ese enojo hoy lo podés verbalizar en cuanto quiera lo que te molestaba de Dios. No, creo que no. Era como que en Ok. realidad yo vivía enojado. Y Ah, es algo con lo que hoy en día trabajo un montón, porque es importante reconocer que quizás los procesos de que entras quizás son más rápidos de que para salir de algunas cosas que uno hace después, ¿no? claro. Y yo viví enojado hasta que conocí a Dios, viví enojado todos los días de mi vida, chabón. Mm, Y después conocí a Dios y me costó mucho dejar de vivir enojado el 100% del tiempo. claro. Entonces era como un enojo constante. No sé si había un qué especial, ¿viste? Como Dios te odio por esto. Era como. Yo vivía enojado, probablemente por lo que pasaba en mi casa, o por las cosas que con las que me alimentaba. Ok. Ok. Entonces, entraste en la adolescencia. Mm. ¿Empezó tu plan a tomar forma de alguna manera? Como de. Empezaste a ver que no sé qué pasos tenías que hacer, o sea, prepararte a nivel musical. Digo, me llama como la atención, ¿no? Como. Sí. Pues tienes la determinación clara, digo. Ah, bueno, hago esto. Tenías una edad de retiro, digo, no, hasta los 40, después vivo tranqui, qué sé yo, digo, como. ¿Qué veías hacia adelante en ese momento? Pues no te imaginabas con familia, digo, que llevas tu familia para abajo también, viste, como que digo, ¿qué pensabas a esa edad? Bueno, tocaste dos cosas. O sea, como en qué hacía para llegar para cumplir el plan. Ya, Yo, o sea, sí estudiaba música en ese momento. Mis viejos nos bancaban estudiar música. Yo
tocaba el bajo. Mira, Sí. Y medio que con eso era como, bueno, listo, vamos por acá, vamos aprendiendo. También profundizaba un poco más en todas las cuestiones así como diabólicas. ok. Eso fue medio un flash. Diabólicas como tipo brujería y esas cosas. Sí, pero en ese momento el internet no era, Claro. no existía. Entonces era más difícil Todo tener dinosaurio. data, ¿no? Era difícil. Entonces, esto es un flash. No sé si ahora me ibas a preguntar algo de esto después o no, no tengo ni idea, pero es un flash que yo hacía cosas que creía inventar, así como rituales, ¿no? Como, no sé, cortarme o lastimarme, Ajá. pincharme con agujas, ponele, eso era algo muy común. Y bueno, todo esto nadie lo sabía en su momento. Creo que poca gente lo sabe hoy, así que ahora se van a enterar muchos. Seguramente No, sí. no me importa, igual no me interesa mucho, pero bueno, Ok. lo hacía. Y después con el tiempo, me acuerdo que cuando ya tenía acceso a internet y eso con los años, recordé esto que hacía y lo busqué y resulta que son formas de hacer algunas tipo pactos o algunos rituales. Wow. Y fue un flash porque como así como Dios nos guía, nos pueden guiar otras cosas también, ¿no? Porque mi Claro. idea era hacer cosas malas y Estaba sin muy saber cómo se alineada hacía, a cómo se hacían las cosas malas. sí, estaba haciendo buenas cosas, digamos. Buenas Wow. cosas malas, estaba haciendo las cosas bien malas. Tremendo. Así que andaba como, sí, investigando mucho en esa, qué sé yo. Pero digo, era como. O sea, ¿atravesaba tu existencia en serio? O sea, como en el sentido de, no sé, vos tuviste, a los 10, 11 años hiciste como esta declaración, ¿no? De que te quiero hacer la contra Dios, Sí. quiero hacerlo a través de la música, pero ¿te pasaba como en tu día a día? O sea, como, ¿vos pensabas seguido en eso? Como, no sé. Porque viste que a veces uno dice como, no, a mí me gustaría ser músico. Y por ahí, viste, cada 3, 4 meses se te cruza de vuelta el pensamiento, pero no es que en tu día a día vos pensás en eso. Y hay otras cosas que sí, viste, que te apasionan. No sé, yo me acuerdo cuando quise crear contenido, era como, empecé a pensar 24/7 en eso. ¿A vos te pasaba un poco así? ¿Era como, era intenso tu proceso o era más esporádico? Medio medio, como que sí estaba convencido de que lo que pasa es que también había una fecha final, es como eso tenía mucho que ver. O sea, mi ¿Una fecha proyección, final de qué? ¿De tu proyecto? sí, sí, eso es lo otro que tocaste antes, como Ok, que yo tenía mi idea de que todo esto despegara, también era medio naif de mi parte, ¿no? Como que era como, bueno, yo hago todo esto y que las cosas funcionen y que se ok. abran puertas, no sé, qué sé Sí, yo, sí, qué hubiera sí. pasado, no tengo ni idea, la verdad, nunca lo sabremos. Claro. Pero Pero vivo en también, Argentina y el dólar. claro, viste, como que bueno, no sé, como que por un lado yo iba como cultivando ese odio y sembrando en eso, en esa especie de carrera musical. Sí, escribía canciones, recuerdo, y hacía ese tipo de cuestiones como para ir preparándome. Eh, y por el otro, yo tenía mi proyecto de vida, como vos me preguntabas antes, yo a los 29 me quería suicidar y lo tenía súper claro. Wow. Llegando a donde llegué, o sea, como músico o como no músico famoso también, o sea, yo ya tenía segurísimo que a los 29 me iba a suicidar, yo no iba a cumplir 30. Entonces tenía una fecha de Claro. caducidad la O cuestión. sea, había un reloj corriendo porque. Sí, sí, sí. Y Claro. bueno, y si me llevaba un montón, buenísimo. Y si no, bueno, chao, ya fue, no importa, igual me mataba, así que. ¿Cachás? No, no, lo cacho, pero ¿Cachás? sí, estoy pensando como. Porque hay un club de los 27. Yo sigo atando con toda esa onda, ¿no? Digo, hay un club de los 27 y los 29. ¿Por qué? ¿Era no cumplir 30 en el objetivo? O sea. Sí, pero no sé si era por envejecer, era solo porque no quería seguir viviendo. Como que honestamente mm, no le encontraba mucho sentido tampoco. Yo con mi vida no estaba contento, no tenía muchas razones por las cuales seguir viviendo. Y además había una cuestión de que muchos cantantes famosos y eso morían como en los sí, cercano a los 27. 30, Sí. 27, 29, mm, de, ¿cómo se dice? Sobredosis, cosas claro. así. Entonces para mí era como, bueno, listo, cuando llegue más o menos a esa edad, o me pego un tiro, o seguramente muera drogado, o me tiro de algún lado. Wow. Sí, sí, sí. Ya vamos a llegar a la parte buena de la historia donde tipo aparece Jesús, ¿no? Como, o sea, pues si no es como que está todo El medio, superhéroe. esta flechita para abajo, ¿viste? El Sí, capítulo. Sino, todo- hay un buen final, ya lo vieron igual en la intro, pero hay una historia que vos me contaste una vuelta, como espiritual, turbina, que involucra a un cantante. Yo me acuerdo de ser adolescente y cuando escuché esa historia dije, wow, o sea, ¿qué onda con esto? La de Marilyn, que me parece alucinante. Ah, O sea, porque ahí son esas cosas que uno dice, bueno, pero por ahí un pibe con sus mambos, viste, como que no la está pasando bien en su vida y flashea cosas.
pero hay cosas que no se pueden ignorar, ¿no? Y creo que eso que te pasó fue algo intenso, ¿no? O sea, vos en esa adolescencia te pusiste de novio. Sí. Bien. La novia medio que... No sé si tenía el plan tan claro como vos, pero no era del Team Dios, vamos a ponerlo así de alguna manera, ¿no? Ella, de hecho, creo que la pasaba mal. O sea, no sé por qué, que Mambo habrá tenido, no sé, su familia, su generación, no tengo ni idea. Ajá. Pero ella andaba en toda esta... No es que andaba en la movida así de lo diabólico porque quería. O sea, ella simplemente era una pobre piba que veía cosas. Ok, o sea... El loco era yo. Ella Ok. sufría ver cosas. Yo veía cosas, tipo, a mí me perseguían sombras desde muy chiquito. Esto no te lo conté. Creo que te lo conté el otro día, no me acuerdo. Yo soñaba desde que era chiquito, por eso tengo estos recuerdos de que era muy chico, porque yo como de los 5 o 6 años recuerdo soñar casi todas las noches de mi vida que me mataban. Hasta que conocí a Dios, yo soñaba que me mataban todos los días. Me despertaba todos los días. Prácticamente. desde Nadie niño- lo sabía esto tampoco. desde niño soñabas que Poca alguien te gente lo sabe. mataba. Sí, sí, que me corrían y me... O sea, Tipo el mismo sueño. el mismo sueño todos O sea, los hasta te días. mataban de la misma forma. Era como... Todos los días de la misma forma. Rarísimo. No, muy raro. Muy raro. Y eso fue antes de tomar mi decisión. O sea, Sí, sí. antes de decir, bueno... Team digamos, Diablo, sí, claro. sí, antes de decir eso, ya soñaba esas cosas. O sea, pero vos tomaste la decisión y esta chica que también tenía experiencias o que veía cosas Sí. raras, ella no. Ella no. A ella Claro. le pasaban. Claro, yo quería Por ir al eso me cielo. atraía a ella, sí. Por eso me atraía a mí, porque para mí... Yo veía cosas, veía sombras, se me aparecían Pero cosas. ella veía cosas. Y ella veía cosas. Yo No no veía sombras, cosas, veía tipo, claro. No, wow. ella era zarpado. A ella fue que le pasó esto de que un día llorando, pobre, estaba súper en crisis. Ok, ella iba al colegio con vos. No, la conocí en una iglesia. Está interesante lo que planteas. Sí. Ok, conociste a esta La chica conocí en la iglesia, sí, sí. y no me recordaba de esto. O sea, pues yo sé algo de la historia de Emma, no la sé toda. Entonces como que la estoy descubriendo y me emociona. Conociste a esta chica en la iglesia que veía cosas Mm, y fue tu novia. claro, sí. Y viene llorando. Un día. Sí. Se acerca a tu novia llorando y ¿qué te cuenta? Me contó que había entrado a su habitación a la noche y que sentado en la cama había visto a Marilyn Manson. Sentado en la cama. Sí, estaba sentado ahí a los pies de la cama, Como como un Pancho por su casa, como decimos acá. real. Real, Ella lo sí. vio. Claro, sí. Sí, sí, Y sí. gritó, ¿qué hizo? Se puso a llorar, tenía pánico. Cuando lo vio. Sí. Ajá. Y por como recuerdo, más o menos fueron 2 veces. O sea, la primera vez, como que no pasó nada. Solo lo vio. Solo lo vio y se desapareció así como lo vio. Y la segunda, por lo que creo recordar, ahora capaz que fue la misma vez, ¿no? Pero me parece que había sido 2 veces. La segunda vez que lo vio, como que le preguntó qué hacía ahí. A todo esto nosotros escuchábamos un montón esa música, ¿no? Yo escuchaba un montón Marilyn Manson, Korn, no sé, un montón de Ella bandas. también. Ella también, sí. Y le preguntó qué hacía ahí. Y Claro, me ella tenía imagino. pánico, aparte. No le Claro. copaba mucho la idea, ¿viste? Por mí, encantado, ¿no? Pero a ella no le copaba mucho la idea. Y bueno, eso fue lo loco que yo me acuerdo que en ese momento, ¿viste? La información no viajaba tan rápido porque no había tanto de internet y todo eso. Sí, sí, sí. Y bueno, y este Marilyn Manson que se le aparece le cuenta que en tal fecha del año iba a venir a la Argentina. Y ella me lo contó en el medio de su crisis, de su Claro. trauma, me contó, Puro llorando. llanto. Claro, sí, Vos- le pregunté y me dijo que va a venir. Vos medio sonriendo como de... Y yo, qué copado, ya. Yo tipo, pobre ahí como, qué copado. ¿Pero por qué no me pasó a mí? Claro, viste, sí, sí, tal cual. Y le dijo que iba a venir a la Argentina. Sí, sí. Y todavía no se sabía. Y después, a los meses, hubo como una... No me acuerdo, se anunció que venía para acá. No me acuerdo ni qué fecha fue, no sé ni si terminó viniendo, ¿no? Pero se anunció, me acuerdo que iba a venir. Sí, sí, fue re loco porque fue como una confirmación bastante fuerte de lo que la piba había... de lo que la chica había visto. Yo me acordaba de esta historia, pero cada vez que la cuentas me ponen los pelos de punta, amigo. Esto no es... Sí, sí. Esto no es como... Yo soy de las personas que cuando cuentan historias así, viste, en los fogones de los campamentos, me voy. Porque no puedo dormir después. Soy demasiado miedoso. Demasiado miedoso. Pero digo, cuando pasó eso... ¿Qué pasó con...? O sea, te aparece un chabón, te dice que va a venir, viene. La piba me imagino que habrá... O sea, su crisis se habrá... No sé cómo
ay, fue de verdad esto, no sé, o vos mismo fue como, esto es posta, no sé, como, Yo ya sabía que era posta. claro, Todo, vos siempre o sea, lo yo supiste. siempre lo supe. Para mí lo espiritual era algo re común, habiendo crecido en iglesia. Y en eso fue diferente a otros procesos. Como que mucha gente que crece en la iglesia y se enoja con Dios. Como no existe porque pasa todo esto. Yo te lo tenía bien en claro. Entonces, si existe Dios, existen los ángeles, existen los demonios. Todo eso existía para mí. Ok, Entonces, no, para mí no fue novedoso. Era genial tener a alguien tan cercano que lo viviera. claro, Pero de hecho, cuando a la chica esta yo le cuento, después con el tiempo le termino contando que yo había hecho este pacto con el diablo, la chica se puso a llorar. Casi me mata. Me claro, dijo que me dijo de todo, sos un idiota. Me sí, dijo de sí, todo. sí. Porque ella la pasaba mal, pobre. Claro, o sea, ella veía esas cosas, Sí, sí. no sé si necesariamente por vos. No, O ya tenía sea, una vida así antes, espero que no. claro, sí, Espero sí, no sí. habérselo provocado. Pero digo, como me imagino que se te aparece Marilyn Manson y tú me dices, ah, me Yo olvidé de mandé. decirte, le había vendido el alma al diablo. Es como que me imagino que debe generar algo, ¿no? Ahora lo contamos riendo, ¿no? Pero es re fuerte, Sí, ¿no? re fuerte, sí. Es re zarpado. Sí. ¿Qué pasa entonces, amigo? Porque digo, hay un salto temporal zarpado. Llegamos a ese punto de que vos sos un pibe que le ofreció al diablo su vida para llevarse la mayor cantidad de gente al infierno, detestaba a Dios y planeaba morirse a los 29 años. Y hoy es un papá de familia ejemplar, tenés 3 bebés hermosos, estás casado hace 1000 años con Yami, ya no sé hace cuánto estás casado, tipo 14. 14, una Una banda, banda. tipo servís a Dios, adorás a Dios. O sea, tu vida es muy diferente a ese plan. ¿Qué pasó en el medio? O sea, ¿qué transformó toda esa oscuridad en luz? O sea, ¿te acordás? Me imagino que habrá sido un proceso, ¿no? Pero todo proceso tiene un inicio. ¿Cuál fue como el primer upa? Está cambiando algo. Yo creo que, sí, como si fue un proceso, sí me pasaron dos cosas mientras yo seguía en todo mi mambo. eh, o una sola creo que fue. Que, que me llamó la atención. Eh, y después yo seguí con todo igual. Seguí con todo mi mambo satánico, pero Hubo algo que me te. dejó algo ahí como Ok, pensando. Una vez en un campamento, porque yo iba a todas las cosas de la iglesia, pues me obligaban, así que no me quedaba otra que ir. ok. Yo tenía, no sé, 15 años, una cosa así. Y estábamos en una reu, en un culto de jóvenes o adolescentes, como lo llamábamos en ese momento. Y yo tenía ahí mis pulseras y mis cosas de negro y todo. Y yo estaba en la mía, o sea, estaban todos ahí cantando y escuchando y yo estaba ahí sentado, Claro. porque no podía ir a ningún lado. Y me acuerdo que terminó la prédica, empezó la música y todo lo que tenía puesto me empezó a molestar, por alguna razón. Ok. Como que me molestaba, como que me pesara, como que me apretara, no sé, y llegó un punto, no sé, de una canción, dos canciones, me lo tuve que sacar porque no sé, incomodaba muchísimo. Yo vivía con esas cosas puestas, pues nada, era como en ese momento se usaba. Claro. Y era como parte de mi rebeldía, aparte, porque Sí, sí, en la iglesia caer en esa época, no todo. estaba bueno. Cadenas, Claro, tachas. exacto. Me imagino que un delineador habrá pasado por Sí, ese eso ojo, también, ¿no? sí, eso también, pero cuando nadie podía supervisarlo, pues si en mi Claro. casa se enteraban, me mataban, pero bueno. Entonces te empezó como a molestar todo eso y lo Sí, empezaste a largar. y me tuve que empezar a sacar. Y fue tremendo porque ni bien me empecé a sacar las cosas, me acuerdo que me puse a llorar y no podía parar. Y nunca entendí por qué. Mm. Y no podía parar de llorar y me saqué todo. No dejaba de incomodarme cada vez que me sacaba las cosas, no dejaba de sentirme incómodo. Y me acuerdo que me saqué todo y no podía parar de llorar. No podía parar, no podía parar. Terminó la reunión. Cerraron el recinto donde estaba la reunión. Ok. Nos sacaron. O sea, me ayudaron a salir en el sentido de que me dijeron, andate. Hay que comer. Había que ir a Claro, comer, había campamento. que ir a las habitaciones. Y yo no podía parar de llorar. Yo me acuerdo que fuimos a las habitaciones y que estaban todos jugando a las cartas. Y yo seguía llorando en mi cama. Había pasado como 2 horas y media y no podía parar. Sin Nunca- entender por qué. Sin entender por qué. Y a la vez tampoco quería indagar mucho porque Claro. yo no me quería acercar a Dios en realidad. Entonces Pero vos fue como sentías extraño. que era un llanto como. Y yo estaba muy triste. mm, claro. Entonces, y a la vez era como un llanto que me aliviaba, ¿viste? Entonces era como una cosa. Pero yo no quería soltar ese odio y esa tristeza, Y ¿no? el plan. Claro. Y todo. Entonces,
llegó un punto obvio que tuve que dejar de llorar porque me iba a estar así 5 días, ¿no? Entonces fue como, bueno, chabón, cálmate. Bien. Y me fui calmando, no sé qué. Después fue como, No pasó nada. no pasó nada. Volví Ok. a la mía. Chau. Pero ese fue como el primer. Eso fue lo primero que me pasó. Y fue raro porque fue sin buscarlo, o sea, fue como un mimo de Dios muy grande para mí. Debe ser lo que me dejó pensando mucho tiempo, en segundo plano. Y conforme fueron corriendo los días y fue corriendo el tiempo, eso estaba como ahí en tu cabeza. Sí, Como, fue algo que che, ¿qué pasó ahí? sí, tal cual. No, yo sabía que era algo de Dios, todo, pero yo no quería volverme a Dios, así que quedó ahí. Fue como, bueno, qué raro. Algo que no te pregunté es como. Digo, vos ibas a la iglesia, tenías esta relación que hablabas con Dios en tu enojo, en tu tristeza. Le tiraste unos centros al diablo también gritando ahí, ¿no? Pero digo, yo me imagino gritando, nunca dijiste que estabas gritando. Por ahí te estoy haciendo que rompiste como ¡Satanás! No, nunca dijiste eso. Era como que yo me hago la peli, ¿no? Pero vos tenías algún tipo de relación, no sé, con. Por ahí es una pala. ¿La Biblia? Ponele como. No, No te interesaba. no. Para vos era como. O sea, la escuchaba en la iglesia. De hecho, después fíjate si tú lo dejas, pero de hecho. It's up to you. No, esto fíjate vos. Ok. No, como que yo participaba en el Ministerio de Niños y todo, chabón. O sea, yo enseñaba Ok. cuestiones así de la Biblia y todo. O sea, yo la Biblia sabía. No es que no sabía, pero viste, era Claro. como muy. Quiero creer que las iglesias de hoy no lo hacen, que no pasa ya en la iglesia. Pero bueno, era muy como. Antes, no sé. Bueno, tomase algo y bueno, ¿qué Claro. importa? Tomale esto los domingos y. Está sirviendo en la iglesia. Ok. Y tipo, literalmente mi plan. Era todo lo contrario. Pero Yo me iba y sirve- lo hacía, pero Claro, cualquiera, ¿entendés? de una. Re cualquiera, chabón. Bueno, Y esa perdón. era mi relación con la Biblia. Esa era tu relación con la vida, como leerla para unos jóvenes niños, unos little Con los children. niñitos. Bien, y cuando te pasó esto y empezó a transcurrir esta. O sea, vos seguías con tu plan y todo, pero te había hecho ese clic en ese campamento. Sí. ¿Qué fue lo siguiente que pasó que te empezó a acercar a Dios? Porque de vuelta te digo, siempre tenemos esta imagen de un campamento que me entrego a Dios, una campaña, y el chabón pasa corriendo y se tira y le oran y dejó la falopa y todo, ¿no? Y vos decís como, wow, viste, Dios lo hace así. En tu caso, hubo un proceso, o sea, Dios en un campamento te tocó, pero no fue que ahí cambió estrictamente nada. Fue el inicio del cambio, ¿no? ¿Qué otros pasos hubo en ese proceso? Totalmente. Mi proceso fue mucho más largo de lo de otros. Por ejemplo, en mi caso, fui forjando una amistad con la que hoy es mi esposa, con Yami, y éramos muy amigos, muy amigos. Yo iba a merendar a su casa, o sea, vivíamos muy cerca también, entonces, Claro, nada, yo iba a su casa, ella venía a casa, pero era una amistad, linda. solo Sí, amistad. Y, ¿cómo es esto? En algún punto, o sea, salíamos a bares o cosas así con todos nuestros amigos porque íbamos al mismo curso. Y en algún punto ella iba a una igle y volvía de noche de su grupo de jóvenes. Y la verdad, no me acuerdo cómo fue la invitación. Pero Ok. vino más por la onda de acompañarla que por, che, ¿por qué no venís? Y ella tratando de que yo me acerque a Dios. No fue que ella fue, Era otra iglesia mi diferente a amigo. la tuya. Sí, O sea, sí, era esta- otra igle. Sí, Bien. era otra igle. Y no fue que ella me dijo, che, ¿por qué no venís? Tú como tratando de, vamos a ayudarlo. No, Claro. no, o sea, fue como, che, me quieres acompañar como cuando le acompañaba a comprar ropa. O sea, yo la acompañaba a comprar zapatos, por ejemplo, también. Claro. Sí. Zapatillas. O sea, fue lo Amigos mismo. adolescentes pasa eso. Claro, che, ¿querés venir? Bueno, vamos. Fui al grupo. Sí, re. Pero porque sí, no porque un plan de cambiarme. Exactamente. Y ahí fue como el primer paso, porque yo sin darme cuenta, o sea, fui a este lugar, escuché lo que decían, pero la verdad no me importó nada, o sea. Pero la gente me cayó bien, porque no eran caretas, eran todos adolescentes así como. Claro, se sentía una Todos, autenticidad. sí, todos en la suya, era un grupo de adolescentes todos en la suya y el líder era como también re auténtico. Sí, sí, sí. Así que fue como. La primera vez que fui me cayeron bien. Después otra vez la acompañé porque ella era de noche, era los Ok. viernes a la noche y quedaba en Capital. Claro, entonces volver era un. Sí, nosotros vivimos en una zona, Sí, sí, sí. digamos, una zona medio picante. Entonces la vuelta de una jovencita sola no era recomendable. Tal cual. Entonces yo por ahí la acompañaba de ida y vuelta y listo. O por ahí después salíamos juntos con amigos por allá o por zona norte o donde sea. Y Claro, y después volvían venía juntos. por ahí. Claro, tal cual, tal cual. Y en ese momento tu plan seguía en tu mente
Sí, no, ok. yo seguía con la mía, sí. Vos Sí, seguías sí. en la tuya. Yo seguía con la mía, sí. Y hubo un momento De que hecho, se lo blanqueaste, tipo, che, Yami, yo estoy en esta. Tipo, o alguno de los líderes de la iglesia, nunca hubo un momento como que, che, mira que yo. O sea, mm, me caen re bien todos, pero medio que yo tengo otro plan. la verdad, con los líderes de la iglesia no había un montón de relación. Yo era muy rebelde y muy Claro, ibas confrontar. cada tanto aparte. Sí, cuando ya fui creciendo, si podía esquivar, lo Sí, te, esquivaba, te- ¿no? te- te hablo Pero de esto con Yami, ¿eh? Como de este grupo con este grupo auténtico, sí, sí. olvídate. Con este grupo, de hecho, creo que la segunda vez que fui, ya directamente, el chabón, que era el líder de ese momento, me preguntó como que era de mi vida. Y yo le dije, mirá, yo ando re en otra, o sea, yo se la tiré de una, porque nunca lo había hecho, también me emocionaba mucho de tirarle de una a la Ok, gente, de que yo era vino el como líder y te dijo, mini ¿qué diablo, onda? ¿viste? ¿Cómo estás? ¿Qué es de Claro, tu vida? sí, algo Y tu así, respuesta fue como, claro, algo así, salí de acá, ¿viste? Fue como, mirá, chabón, yo creo en Dios, así creo que le dije, fue una cosa así, yo en Dios creo, la verdad no me interesa, o sea, pero yo quiero hacer la contra. así de buena, tipo, yo veo Sí, que fue le quiero más o hacer la menos, contra a Dios, o sea. fue más o menos así, sí. ¿Y Y cuál fue fue, la respuesta de ese líder? Porque me imagino como, y él me dijo, ok, bueno, me dijo. No me dijo ni seguí viniendo, ni no, chabón, ¿qué te pasa? No, fue como, bueno, está bien. Ok, nada uy, más. te desarmó un poquito esa Sí, fue respuesta, ¿no? rarísimo. Como, Fue raro. claro, yo quería provocar un poquito algo ahí y al chabón le dio igual. Claro, exactamente. A mí yo estaba acostumbrado a que a todos los líderes que me preguntaban de otras iglesias o gente cristiana, si yo le tocaba lo mínimo de este tipo de temas, era como, chabón diabólico, Claro. no, convertite, Dios, Claro, era arrepentite, como, Dios te perdona, Dios te ama, y yo tipo, callate, vos, ¿no? Como, sí, a mí me gustaba ese claro. papel. Claro, te gustaba como, che, viste mi tacha. Y que Claro, tipo todos se sí, enojen y sí, escandalicen. Y esta persona fue como, claro. linda. Y como Sí, que, y fue como, ¿qué? ¿Qué? No se suponía que tenía que ser así. exactamente. Entonces como que le sacó un poco ese gusto a la rebeldía de alguna manera, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. ¿Y después qué Sí. pasó? Y después fue. Creo que en algún punto se me empezó a hacer muy difícil, y calculo que habrá sido ya como. Se me empezó a hacer muy difícil el tema de vivir estas experiencias raras. Como que yo, como te dije, no veía cosas como Marilyn Manson, o una persona, pero sí veía sombras, o esto de soñar que me moría todas las noches. Yo sentía mucho miedo, no sé, en la noche, cosas así, como que me avasallaba tanto que por ahí me quedaba en un rincón tirado en el baño, o sea, solo. Wow. Sabía, estaba seguro, sentía por dentro que si decía Jesús, se iba, pero yo ni a palos. Prefería estar Es muy ahí, loco eso. O sea, vos estabas absolutamente aterrado. sí, sí, la estaba pasando mal y yo no quería, me iba a dar el brazo a torcer. Wow. Pero bueno, llegó un punto que era tan difícil para mí seguir así con mi vida que creo que, no sé ni cómo habrá sido, pero seguramente este flaco, porque era muy diferente, provocó la conversación, porque era muy estratégico. Claro. Pero no sé cómo llegamos a la conversación, pero me acuerdo que tuvimos una conversación similar a la que te conté antes de cuando nos conocimos. Y yo le dije, mira, sí, yo tengo un pacto con el diablo, yo no me interesa conocer a Dios, no sé qué, si tu Dios, o sea, si tu Dios, pero no porque no existía, sino porque es el tuyo y no el mío. Ok. Si tu Dios me quiere, bueno, que haga algo, yo no pienso hacer nada. Y yo lo picanteé aparte, a mí me copaba todo lo del exorcismo, todo lo diabólico me fascinaba. Entonces en ese Te voy a momento de decir, la película del exorcista era como, era lo claro, máximo. Y yo quería vivir esas cosas. Yo claro. quería que me exorcisen y caminar vuelta atrás, todas esas cosas yo las quería vivir. Amigo, qué mamator tenías. Sí, sí, cualquiera, cualquiera. Yo las quería vivir, me parecían fantásticas. Y aparte era como que, qué bueno vivir algo así, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es que era lo que te atraía. Sí, 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 tal cual. Y cuando se lo cuento, le digo, no sé, acá como, tipo, lo picanteé así como de que, no sé si me vas a exorcizar o qué. Chao, me dijo, no, yo no hago esas cosas, me dijo. Mejor líder de la historia. O sea, Una un magia, capo, sí. amigo. Sí, sí, Capo. sí, 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 sí. O sea, literalmente era como cada cosa que vos hacías como para generar un conflicto, para que tu rebeldía se asiente, el chabón tipo te la desarmaba como... Sí, un crack, un crack. Entonces él provocó la conversación. Él provocó la conversación y me dijo esto, no, yo no voy a hacer eso, yo no hago ese tipo de cosas. O sea, no me gusta, me dijo, no es que no lo hago, ni que no, Ok. no podríamos hacerlo, porque es Dios el que lo hace, pero fue como, no, no me gustan esas cosas a mí. Si Dios quiere hacer algo con vos, lo va a ir haciendo de a poco, y Dios te va a ir haciendo libre, vas a ver, me dijo. De a poco Dios te va a ir haciendo libre. Y yo fui como, Yo quería qué caminar aburrido por las también. paredes, claro. Qué aburrido que es esto.
Yo quería todo de Hollywood, ¿viste? Quería Claro, correr por la sí, pared, sí. escupir verde, no sé, qué sé yo, matar a Re. piñas a un pastor, todas esas cosas, ¿viste? De las películas. La cosa sana, ¿vio? Sí, sí, sí. Entonces, te Y, tiró esa y me tiró esa, y volviste a tu casa. sí. Fue como, bueno, ya fue, ¿no? Como que seguí en la mía, digamos. Seguí como con mis ideas de que, bueno, igual me iba a suicidar y que Sí, igualmente sí. si se dan las cosas con la música iba a ser mi mambo. Pero como que cada vez por ahí el ir más seguido o el conocer a esta gente me intrigaba un poco más. Ok. Y eventualmente, como te dije, lo de el miedo y todas estas cosas me pesaban tanto que en un punto se me hacía, no podía dormir, por un tiempo no podía dormir. Y no sé qué se me cruzó por la cabeza que fue dormir con la Biblia. Ok. Porque no te interesaba a vos. No la iba a leer, solamente fue como Dormir dormir con como. la Biblia abajo de la Tipo. almohada. Como si fuese un. Una espada. Claro, como un. ¿No? Como un. Sí, sí, sí. No, no pensaba usarla contra algo que me Sí, apareciera, sí. pero sí era como que me provocaba paz. Y empecé a hacer eso. Empecé a dormir con la Biblia abajo de la almohada. Por más que yo con Dios estaba como Sí, sí, enemistado, sí. Seguías igual. pero lo necesitaba. Necesitaba Dejar de dormir tirado en el piso del baño con miedo. sí, Básicamente. dejar de tener miedo, dejar de despertarme y ver cosas, dejar de soñar que ¿Te moría todos mataban? los días. O sea, Wow. sí. Y empecé a dormir con la con la Biblia abajo de la almohada. Pero no la leías. Tipo, No la leía. solo abrazada. No, ni siquiera. Tipo. No, como que estaba abajo de la almohada. Yo siempre Ok. dormía abrazado a la almohada, pero no abrazado a la Biblia. Y empezó a funcionar de alguna forma. O O sea, sea, se te con, calmaba eso. sí, con el tiempo. Y esto fue rarísimo. O sea, para mí fue rarísimo, porque no lo había escuchado hasta ese momento. Pero un día me pintó abrirla y leer, empezar por Ok. Salmos. Bien. Tampoco sé por qué, pero pintó leer Salmos 1. Ok. Y nunca sentí. Tampoco pasó nada, así, no es que se Ok. iluminó el cuarto ni nada. O Sí. sea, fue. Mi vida no tiene unas experiencias Sí. así como. Pero sí me provocó algo por dentro. Fue como que me trajo mucha paz y estaba muy contento. Como que me agarraba como una felicidad interna muy grande. Y empecé a leer Salmos antes de dormir. No hablaba con Dios, no oraba yo. No tenía conversaciones con Dios porque no le hablaba. Pero leía Salmos y no podía parar. Me acuerdo que leía un montón. Y Wow. ya de repente dejaba de dormir con la Biblia abajo de la almohada, nada más dormía leyendo los Salmos. Qué fuerte. Sí. Y creo que no terminé Salmos que cuando. Y no habrá pasado. Habrán pasado 3 meses. Y ya 120 estaba. salmos, ponele. Sí, no sé. Y ya estaba enamoradísimo de Dios. Wow. Sí. Sí. Qué locura. Sí. O sea, y. Wow. No me acordaba que había sido como. Sí, fue así. Fue como un proceso. Y fue muy personal. No fue tan como quizás lo viven otros. Como que vos decías, corrió al altar, no sé qué. Claro. Sí, No, sí, lo sí. mío O que fue alguien te más. reliberó, viste, Sí, así. No. no. Solo leyendo salmos. Sí, después llevó Wow. mucho trabajo personal cambiar muchas actitudes de mi vida, Sí, sí, sí. pero Me sí, imagino que hay hábitos arraigados y cosas que sí, después eso toma tiempo. sí, Y a partir de ahí, tipo, te volviste creyente. O sea, ya sí, creías, claro, pero te exacto. volviste del Team Dios. Sí, empecé a querer alejarme de todo, o sea, y me pasaba esto de repente necesitar alejarme. Mm. Así como necesitaba leer, necesitaba alejarme de las cosas. Sí, de la música, de. Necesitaba, de repente escuchaba lo que escuchaba siempre y me sentía mal conmigo. Era como que sentía que volvía a hacer algo que me hacía mal, no entendía muy bien Ajá. por qué haría algo así, ¿entendés? Sí, sí. Y por ahí me vestía de cierta forma y de repente me sentía mal de vestirme así de Mm, vuelta. No me sentía cómodo, claro. era como incómoda la sensación. Y después te pusiste novio con Yami, te casaste, tuviste 3 hijos, fin. O sea, Yendo en fast forward, sí, más o menos así. es como adelantar un montón, ¿no? Porque, Pero sí, fue eso, o sí. sea, pero me llama mucho. Amigo, tu conversión fue leyendo salmos, es una locura. Sí, Viste que a veces uno piensa cuando vas a esos hoteles y te ponen el Gedeón, viste el librito ese azul tipo ¿quién guardado, lo que lee, decís, no? sí, no debe servir para nada esto y Podría haber sido yo. por ahí le salva la vida a alguien, loco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, Qué fuerte, amigo, qué fuerte. Y hay un dato que vos me habías tirado que era como, ¿cuándo te convertiste en papá? Que cuando me lo contaste me desarmó, amigo. O sea,
Yami quedó embarazada, todo ya, años de matrimonio, todo. Dios con tu propósito, tu vida. Y de repente te vas a convertir en papá. ¿A qué edad? A los 29. Wow, amigo. Sí, a los 29. Sí, a los 29. A los 29 míos ya me quedé embarazada. O sea, lo planeamos y todo, pero no estaba. O sea, yo como no tenía. Y esto es algo que es difícil para mí en mi vida en general. O sea, yo no tenía proyectos para vivir después de los 29. Entonces, para mí todo lo que vivo después de los 29 es medio que una sorpresa hace unos años. Porque hasta los 29 incluso, no es que pensaba morir porque ya conocía a Dios y todo, pero estaba disfrutando. Sí, sí, sí. Porque yo a los 17, 19 me pasó todo esto de entre los 17 y 19, 20, empecé a cambiar. Entonces, a partir de los 19, real, fue que empecé a vivir de una manera que disfrutaba mi vida. Entonces, en esos 19 hasta 29, no es que yo pensé, tipo, sí, quiero una familia, quiero esto. No, o sea, fue empezar a vivir de otra manera, Claro. a disfrutar. Y si bien sí planeamos, es muy cómico porque sí planeamos todas nuestras etapas de vida, como recibirnos, Sí, sí, sí. así, así, y todo salió así. De hecho, planeamos estar todo ese tiempo sin tener hijos, fueron 10 años, sin tener hijos. Yo nunca dije, bueno, a los 29 voy a hacer que quedamos embarazados para ir en contra de que me iba a matar en esa edad. No, no, o sea, no lo pensé nunca y de repente, atando cabos, Claro. O sea, la edad que vos pensabas sí, que terminaba sí. tu vida, nacía tu Ujú. primera hija, amigo. Sí, queda embarazada ya, sí, una locura. Qué fuerte, amigo. Re. Sabes que mientras te escuchaba pensaba como qué valor el de Chami también, ¿no? Digo, como es esa gente que Dios pone en nuestra vida, ¿viste? Recontra. Porque es como te, te facilita todo, o sea, como no sé cómo, no facilitar de fácil, sino como no sé, es muy diferente estar en la vida acompañado, ¿no? Que solo. Sí, aparte, bueno, con ella vivimos un montón de cosas, porque la conozco desde los 12. Mm, eh, y yo en el medio era así como una persona muy amargada claro. y la lastimé, digamos, durante la adolescencia como amigos, ¿no? Como que no Sí, fui el sí. mejor amigo en situaciones, o sea, era medio egoísta. Mm, Y, y ella re buena siempre, y como que re loco en la forma en que esa amistad terminó ayudándome un montón, porque si no hubiera sido porque la conocía a ella, como capaz que si no me invitaba al grupo y todas esas cosas, bueno, Dios en su plan perfecto hubiera hecho algo, pero digamos, sí, fue sí, el pero puente, ¿no? fue el puente. Fue el puente literal. Sí, 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 sí. Y ahora sí sos un señor papá, 3 Sí, hijos y tenés proyectos por todos lados, ¿no? tengo una banda. Qué flash, amigo. Sí, 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 re. Hoy pensaba en esto y pensaba en qué fue lo que... No sé, no sé cómo decirlo, pero eran como dos preguntas que se me ocurrían, ¿no? Como que me dio Dios, que por qué seguir viviendo, ¿no? Y pensaba, Dios me dio propósito. Mm, Como que tengo un montón de proyectos, sí, pero no diría que mis proyectos son la razón por la cual vivo. no, ¿Cachás? re, En su momento sí, mi proyecto era, re. bueno, quiero ser músico y morir haciendo esto. Mi propósito no son mis proyectos, mi propósito que Dios me dio es disfrutarlo, disfrutar de la vida y amarlo. Wow, Y cuando pensaba en lo de mis hijos y en lo de la edad y todo, pensaba que Dios me dio razones para vivir mi propósito. wow. Para Porque disfrutar. exactamente, cuando se me hace muy difícil Como todos, vivir, sí, re, que todos tenemos situaciones que vos decís, sí, es un caos. tengo razones. Tengo a mis hijos, tengo a Yami, tengo Wow, familia. Sí. tremendo, amigo. Ujú. Yo creo que no sé si hay mucho más que agregar o si hay una mejor forma de cerrar esto. Pero de verdad te quiero agradecer, amigo, por venir. Por Ujú. abrir tu corazón a contar tu historia, a contar tu testimonio. Y, y no sé, amigo, sabes que me. Tengo la piel, no sé, de pollo, chabón. De verdad que uno a veces no. No sé si te das cuenta del valor que también tiene esta historia. O sea,
imagino que hay gente que debe estar escuchando y que debe estar, no sé, en este momento emocionada como nosotros. De Espero. mínima, de mínima. Pero nada, no sé, si quieres cerrar con algo, con alguna frase o no sé, algún mensaje, yo creo que ya igual hicimos mucho. Así que, si querés. Creo que solo con eso que te comentaba recién, que creo que aplica para la vida de todos. Como que yo siento que Dios a mí me dio propósito y razones para vivir y creo que eso es para todos. Re. Si no lo tenés en claro, se lo puedes preguntar. Mm, Preguntar un par de veces, porque a veces no es que no responde, sino que no entendemos. claro. Pero eso de tenemos un propósito y no son tus proyectos o tus planes, tenemos un propósito para latir, para seguir con vida, ¿no? Wow. Y pedirle a Dios que te muestre tus razones si no sabes cuáles son. Porque hay razones también. Nos vemos en otro capítulo. Chau.